Bien, vamos a conversar sobre algo que hoy día va a ser bien relevante. La Cámara de Diputados va a revisar la extensión del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Esto luego de que el gobierno decidiera ampliar querellas en contra del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, como veíamos hace un par de notas, quien llamó a canalizar la violencia reivindicatoria a través del sabotaje. Queremos profundizar en este tema. Estamos para esto junto a Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias. A ver, ya vamos a hablar de si se prorroga o no el estado de excepción, pero quiero partir hablando de este cambio de mirada y de acción, digamos, que va a tener el gobierno en torno a estas declaraciones que ha hecho Héctor Yaitul. ¿Qué le parece a usted que finalmente el gobierno decida ampliar las querellas en contra del líder de la CAM? Me parece bien. Yo creo que la autoridad tiene que jugar un rol activo en tratar de dar justicia a las víctimas, en que estos hechos no sigan ocurriendo, y claramente el señor Yaitul encabeza o lidera una organización que ejecuta atentados, que amenaza en este caso, y debería ser perseguido por eso. Antes yo escuchaba al ministro Giorgio Jackson y que decía que el gobierno no tenía intención de perseguir personas. Me parece absolutamente no conveniente las declaraciones, en el sentido que el gobierno sí tiene la obligación de dar seguridad a toda la gente y perseguir a aquellos que abiertamente están atentando contra la seguridad de las personas. Ya, ha dicho el presidente Boric que lo que hizo cambiar la opinión del gobierno y esta decisión del gobierno, que dice que él además fue el que toma la decisión de cambiar y decide ampliar la querella, es que con estas declaraciones Yaitul se adjudica atentados. ¿A usted le parece que eso ya está diametralmente claro y que ese argumento hace que de aquí en adelante todo lo que haga el señor Yaitul y la CAM tiene que ser considerado así, constitutivo de delito? A mí me parece que está claro hace muchísimo tiempo. El señor Yaitul viene diciendo esto hace tiempo. Lo lamentable es que las autoridades tomen tanto tiempo en darse cuenta, y uno siente que en realidad toman estas decisiones más por la presión de los actores, la presión de la ciudadanía, de la opinión pública, que por convicción, porque ya es un patrón en que el gobierno demora las decisiones y no afronta este tema con la decisión que se requiere. Y obviamente vamos a hablar del estado de emergencia, pero la situación es la misma. Es decir, siempre el gobierno está dejando espacio para que esto siga ocurriendo y no toma todas las medidas que tiene a su disposición para hacer mucho más efectivo esta persecución. Usted habla de falta de convicción. ¿Convicción de qué? ¿Cuál es la convicción que le faltaría, a juicio suyo, al gobierno? Usted me habla en el caso de Yaitul, pero también me dice respecto de el seguir prorrogando el estado de excepción. El gobierno está pidiendo la prórroga del estado de excepción. ¿Por qué habla entonces de falta de convicción? Porque básicamente estos son grupos paramilitares que usan fusiles, que queman, que atentan contra personas inocentes. Y eso hay que tenerlo claro como un riesgo para las personas, un riesgo para la democracia. Entonces, cuando el estado de excepción no se aplica en los lugares que efectivamente están ocurriendo los delitos, donde estos grupos roban madera, se hacen de recursos, crecen, y solo se aplica después de que parcialmente, después de que la ciudadanía y hay un conjunto de actos que a la opinión pública le queda claro la naturaleza de estos grupos, creo que el gobierno ha ido tomando las decisiones no por convicción, no por una fuerte voluntad de desarticular estos grupos, sino que más presionado por las circunstancias, pero siempre dejando espacio para que esto siga actuando. Yo, por ejemplo, le puedo decir que en la zona al sur de Tirúa, donde murió el señor Pablo Marchán, hoy día es un terror, donde había ahí una protección policial, hoy día ahí esa es una faena controlada por la CAM. Carabineros se retiró, y así hay espacios que siguen siendo controlados por estos grupos. A pesar de la discusión de estas querellas, los delitos siguen ocurriendo en vastas zonas, y eso creemos que
falta decisión de aumentar la dotación del estado de emergencia y llegar a los puntos donde corresponde que ocurren los delitos, y Ahora, no limitarse solamente a rutas principales. precisamente en aquellos grupos que no ven con buenos ojos el estado de excepción, está esto implícito, lo que usted dice, que en el fondo con estado de excepción sigue habiendo estos atentados, que no ha sido posible erradicar la violencia. El gobierno se ha dicho que ha tenido efectividad, que han bajado la cantidad de atentados. Pero no puede ser que también ahí haya un argumento atendible, porque lo que planteaba el gobierno al comienzo, que no lo ha podido hacer, es que a lo mejor el estado de excepción no es la vía para poder solucionar un problema que es bastante más de fondo que solamente poner protección policial o resguardar militarmente la macrozona y eventualmente otros territorios. ¿Cómo ve usted eso, no? Porque pareciera ser que sea como sea, incluso en un estado de excepción completo, esto no es la solución, es como una herramienta a la mano, pero no soluciona el conflicto. Mire, siempre se dice eso, y nosotros entendemos que esa es la discusión que hay dentro del gobierno, y por eso también le repito que hay falta de convicción. Pero si uno mira en 20, 30 años, ¿no es cierto?, los sistemas normales, las fiscalías, las policías, las cosas normales, nos han llevado a prácticamente nada, una impunidad absoluta. Y cuando aplica, aunque sea parcialmente, el estado de excepción, los delitos bajan. Y lo que es mejor aún es que la cantidad de detenidos y personas formalizadas ante la justicia aumenta. Yo he escuchado, por ejemplo, a funcionarios fiscales, jueces, que dicen que están amenazados. He escuchado a la Policía de Investigaciones decir que bajo estado de emergencia ellos pueden trabajar mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el estado de emergencia lo que hace es quitar el control territorial de ciertas áreas a estos grupos, donde ellos se pasean libremente, ahora no están libremente. Y si usted le pregunta a la ciudadanía de esta zona, la respuesta va a ser abrumadora. Y es parte de la solución. Es parte de la solución de fondo, porque parte de la solución de fondo es desarticular grupos que son secesionistas, que usan fusiles, que están dispuestos a disparar a la gente y matar, de quemar sus propiedades. Esa gente tiene que aplicarse la ley y tiene que estar en la cárcel por sus delitos. Entonces, parte de la solución es eso. Ya. También parte de la solución es lograr la mejor integración, el mejor desarrollo con las comunidades. Pero las comunidades mapuches no son parte de esto. Las comunidades mapuches mayoritariamente piden y votan lo mismo que el resto de la población. Claro, a esa dirección apuntaba mi pregunta, Patricio, porque, claro, en el presente, en lo inmediato, en la urgencia, ha quedado en evidencia, digamos, incluso con un gobierno que en un comienzo no quería el estado de excepción y que lo ha tenido que aplicar, que esta pareciera ser la herramienta más efectiva que se tiene a mano para poder hacer la persecución de los delincuentes que están detrás de estos actos, de los terroristas, si usted le quiere llamar así. Pero me imagino que para una zona como esta no es lo ideal que esto se convierta en la cotidianeidad. O sea, lo que uno querría es un espacio donde la gente se pudiera mover con libertad, sin temor, que esto no pasara y que no tuviera que haber una presencia permanente de militares y de carabineros en la zona. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca ve usted que estamos de ese punto? Porque el gobierno aquí también hace harto hincapié en la vía del diálogo, en el plan Mejor Vivir o Buen Vivir. ¿Eso está funcionando? ¿Usted siente que se está haciendo ese esfuerzo para pensar que esto fuera transitorio y se llegue realmente a una solución del conflicto? Mira, es que yo creo que son dos temas absolutamente distintos y que tienen que trabajar en paralelo. Lo que justifica que hayan militares es justamente la inseguridad, la falta de justicia, y lo que le insisto, la gente lo pide. Si usted va a lugares como el Cuyipulli, como Arauco, se va a pillar que la gente, en las consultas que se hicieron, sí, ahí la población votó en más de un 90% favorable al estado de emergencia. No así en los lugares donde están más lejanos los conflictos, que ahí fue del orden del 70%. Pero en los lugares donde ocurre, la gente lo demanda, y con razón. Entonces, volviendo a la pregunta, hay que separar. Una cosa son los grupos violentos que tienen una agenda que ellos llaman anticapitalista,
autonomistas que están dispuestos a hacer sabotaje a cualquier industria que opere ahí, y que en definitiva además están muy vinculados, ocurren en concomitancia con grandes negocios delictivos, como es el robo de madera y el narcotráfico. Pero eso no tiene nada que ver con la gran mayoría de la población mapuche, de la zona. La población mapuche piensa y vota muy similar al resto de la región. Y en este tema casi no hay dos discursos en la región. Entonces, claro que hay cosas que mejorar en la relación con los mapuches. Claro que hay cosas que mejorar en relación a que haya mayor desarrollo, mayor oportunidades de progreso, mejores condiciones. Pero eso no tiene nada que ver, y cada día se distancia más de estos grupos violentos, armados, y que operan con mafias delictivas. Ya, entonces, Patricio, por lo que yo le entiendo, para usted, el decir que el diálogo, este plan Buen Vivir, va a redundar en poder darle una salida política, social, si uno también quiere, al conflicto, no es tal. O sea, usted me diría que eso no va a terminar solucionando el problema de la violencia, de los actos terroristas. Entonces, ¿qué va a terminar resolviendo la violencia y los atentados terroristas? Porque tampoco, y no sé si usted me da ese punto, pero me imagino que tampoco lo ideal es pensar de aquí a la eternidad una Araucanía, un Biobío con presencia militar permanente. Eso no parece ser normal, digamos. Sin duda, si nadie lo quiere. Entonces, ¿cómo se resuelve en el largo plazo? Entendiendo que hoy día usted dice, es el estado de excepción la solución. Yo creo que, mire, la solución, por una parte, hay condiciones que atender en relación a la pobreza, a las condiciones del pueblo mapuche, y eso hay que atenderlo y seguir su camino. Pero no hay que confundirlo con estos grupos, y estos grupos, en la medida que sientan que van siendo aislados, que la población cada vez va teniendo más claro la naturaleza de su accionar, creo que eso hay un avance, eso ha ido pasando. Hay que recordar que todos los parlamentarios de gobierno, incluidos las personas que son hoy día presidentes, ministros, ¿no es cierto?, todos hace algunos meses votaban contra el estado de excepción, votaron todas las leyes que buscaban desarticular estos grupos, las votaron en contra, y hoy día van cambiando de opinión. Y eso van cambiando de opinión porque la opinión pública se ha formado una convicción distinta. Y eso yo creo que es la primera parte de la solución. Es decir, que la mayoría de las personas tengamos claro cuál es la naturaleza de esto. Segundo, claramente corresponde aplicar las leyes. Si una persona que porta fusiles y le dispara a otra, corresponde aplicar la ley. Y en la medida que y eso es lo que no ha pasado. Lo que no ha pasado es que la mayoría de estos crímenes están impunes. Y más encima obtienen beneficio económico. Entonces, parte de la solución es de policial y es de justicia. Volviendo al inicio y para ir cerrando también la entrevista, algunos se preguntaban, cuando el gobierno no decidía todavía ampliar las querellas en contra de Héctor Yaitul, ¿qué tan efectivas son estas querellas? Porque usted ha hablado a lo largo de esta entrevista de la impunidad. Usted me dice muchas veces no se llega a descubrir nada, se investiga pero no pasa nada o ni siquiera se investiga. ¿Sirve de algo que el gobierno o cualquiera, en un caso como el de Yaitul, se querelle? Mire, yo creo que sí, es decir, porque si no se querella estamos en el peor de los mundos. Si es efectiva, suficiente, obviamente que no. Es decir, aquí lo que uno demanda de fondo es que se tomen las acciones para que efectivamente los delitos no sigan ocurriendo y las personas que están ejecutando estos delitos sean llevadas ante la justicia. Y eso significa aplicar bien el estado de emergencia, lo que le estaba pidiendo, con muchísimos más recursos en las áreas donde están ocurriendo los delitos y significa probablemente un esfuerzo mucho mayor. En el largo plazo, obviamente, dialogar con todo el resto de la comunidad y también mejorar las capacidades policiales y de justicia, que en este caso son muy poco efectivas, pero también vemos que en el país el problema es el mismo. Lo que pasa es que acá se da con mayor gravedad. Entonces, el mejoramiento de las policías
el mejoramiento en todo sentido de los sueldos, de las capacidades, de la capacitación, la eficacia de la justicia, de la fiscalía, es la principal demanda del país hoy día. Entonces, y se ve en todas partes. Acá se ve en forma más grave, pero todos sabemos que eso toma tiempo y es largo plazo. Bien, en pues, el intertanto, necesitamos otro tipo de medidas. Le queremos agradecer, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Hoy día vamos a estar muy atentos porque se va a discutir esto de la prórroga del estado de excepción que el gobierno ha vuelto a pedir. Y si es así, ya se van a completar 3 meses con esta medida de excepción vigente en la macrozona sur. Muchísimas gracias y que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Carla. Que le vaya Buenos bien. días.